Hola, hola, seguidores de Vic TV. Bueno, después de hacer un parón estas vacaciones, al final me he decidido volver a reemprender esto de Vic TV porque me gusta, porque me encanta y porque ya tenía ganas de volver a grabar, de volver a editar y de volver a veros a todos. Sí, ahora. El vídeo de hoy solo va a ser para charlar. Voy a charlar todo el rato. Us explicaré, pues bueno, què he estat fent aquest estiu, per què no he publicat tant, us explicaré els motius, com ha sigut la meva volta a la rutina, si he tingut algun problema o si no, o bueno, tal. Y después también os explicaré un poco cómo va a ir el rumbo de Vic TV esta temporadita y algunos proyectos de futuro que tengo pensados para bueno, tanto para mi canal de YouTube como para mi Instagram. Así que bueno, ¿preparados? Pues vamos allá. Bueno, voy a empezar a explicaros el motivo por el cual he estado publicando tan poco. Tampoco es que no haya publicado mucho, sí que he estado publicando, pero he estado publicando más por Instagram. La verdad que hice unos vídeos en YouTube, vaig pujar 3 vídeos, el dels olis residuals, els de les recomanacions de fer excursions per les Terres de l'Ebre, y el otro fue de... ya no me acuerdo, bueno, da igual. En fin, que publiqué varias cosas y me di cuenta de que en verano la gente no está para ver vídeos. Y yo este verano, aparte de estar metida pues creando contenido y tal, pues he estado trabajando los fines de semana y entre semana estaba haciendo prácticas. Hacía un horario laboral de 8 horas al día y es por eso que cuando llegaba a casa lo único que quería era salir a la playa con mis amigos tal y cual. Así. Una excusa baratita. Así que decidí pues no publicar, pero sí que publiqué a través de Instagram. A través de Instagram me he pasado todo el verano subiendo cosas i la veritat que a la llarga a mi m'agrada molt més l'Instagram que no pas el YouTube, que ja veureu que poquet a poquet m'aniré més incorporant cap a Instagram. A la rutina. Pues la verdad que este verano he aprovechado bastante para estar con los míos porque bueno, el verano está para eso. El día 13 que comenzaba clases y no m'havia preparat res, bueno, més perduda que un garrofe a la mar, no sé si la sabeu esta expresión a Barcelona. Bueno, ya poco a poco ya me he vuelto a apuntar al gimnasio, me he adaptado con las clases, por suerte este año pues solo voy a estudiar, no voy a trabajar ni a hacer prácticas porque el año pasado ya lo intenté y me salió como culo. Bueno, antes de empezar aquí, el fin de semana anterior me robaron mi mochila. Madre mía, cómo está la vida. Algo de recambio, mi neceser, cositas, todo. Y claro, ¿qué me pasó? Pues no sabía exactamente qué era lo que tenía en la mochila, me tuve que volver a comprar todo lo del neceser, que eran cosas poco valiosas, pero que quieras o no me quitó tiempo los primeros días de volver a comprar las cosas y bueno. A veure, com molts sabeu, vaig estar a Finlàndia fent un Erasmus. Allà només vaig fer optatives, només me deixaven fer optatives i aquest any aquí estic fent les obligatòries. Llavors me queda, estaré fins gener estudiant i després pues no sé qué pasa. A ver, yo creé este canal básicamente acerca del Erasmus que estaba haciendo en Finlandia. Me gustaba mucho compartir lo que vivía allí. Ahora yo a la larga lo que quiero es hacer, como ya sabéis, estoy estudiando Ciencia y Tecnología de Alimentos y me gustaría llevar un canal más relacionado a eso. Seguramente voy a pasarlo todo a Instagram, pero eso no quiere decir que en YouTube no siga. A ver, cuando haga algún viaje, cuando haga algún vídeo un poco más largo, seguro voy a subirlo en YouTube. Pero bueno, mientras tanto, me gusta compartir cosas a la gente que es de fuera, que no conoce Cataluña, que no conoce Barcelona. Y entonces, pues bueno, durante esta temporada que estaré aún estudiando, pues he decidido pues seguir subiendo cosas. De vuestra parte, pues me digáis en los comentarios algo que queráis ver de Barcelona, qué sé yo, restaurantes, comidas típicas, algún museo, algún evento que se haga, que queráis que yo vaya, pues voy a ir.
o bueno, algunes altres coses de Barcelona. No res, el vídeo d'avui ha sigut una mica xapa, vull dir, ja ho sé, però que demà ja me fico a gravar el vídeo de la Universitat Autònoma perquè tinc ganes d'ensenyar-vos-ho. Esta setmana hem sigut trending topic a tot arreu i no sé si us heu enterat de la notícia, però qui vos ha dit això? Però es la Universidad Autónoma, sí, que también es un lugar bonito, un lugar donde la gente va a nutrirse de educación. Yo estoy estudiando ahí, o sea que ha pasado esto, pero que la Universidad Autónoma es una universidad muy potente. Pues suscribiros para que os lleguen las notificaciones de que estoy subiendo contenido, ponerle like si os ha gustado. Suposo que el vídeo d'avui no us haurà agradat perquè us he fotut la gran xapa, però m'és igual. I no res, que mos veiem. Un besito!